Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos una semana más a este programa Iglesia, Estado y Sociedad, que produce el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En el día de hoy queremos traerles extractos de una conferencia que se celebró recientemente en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, precisamente auspiciada por nosotros en el instituto, y que tuvo como tema central discutir la figura del padre Ignacio Ellacuría, jesuita español, que fue universitario, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador, un luchador por la justicia social y por los derechos humanos en el pueblo de El Salvador, y que terminó pagando con su vida el sacrificio por sus luchas. Fue asesinado el 16 de noviembre del año 1989 junto a 6 o 7 personas más allí en los terrenos de la Universidad Centroamericana. Tenemos con nosotros y tuvimos con nosotros en la conferencia al padre Andreu Oliva de la Esperanza, actual rector de la Universidad Centroamericana, y quien nos va a estar hablando de lo que fue la vida, de lo que fue la obra y de lo que fue la persona y el pensamiento de Ignacio Ellacuría. Esperamos que disfruten de estos segmentos de la conferencia que le vamos a presentar. Así que, sin más, los dejo con el padre Andreu Oliva de la Esperanza. Quisiera comenzar presentando quién fue Ignacio Ellacuría. Después voy a hablar de cuáles fueron las causas de Ignacio Ellacuría, aquello que dio sentido pleno a su vida. Y por último me voy a referir a su obra, pero especialmente a la obra a la que ahora hacía referencia, cómo él, su praxis cristiana y liberadora, pues la trasladó a construir la Universidad Centroamericana como una universidad para la liberación y el cambio social. Y haré una breve referencia también, pues, a su obra teológica. Bueno, quizás un breve referencia a la vida o a la biografía de Ignacio Ellacuría, ¿verdad? Nació en 1930 en Portugalete, en el País Vasco. Hoy esta ciudad de Portugalete está pegada a Bilbao, ¿verdad? Es hijo de una familia de 5 hermanos, todos ellos varones, y 3 de ellos fueron sacerdotes, 2 en la Compañía de Jesús, y solo el menor de los 5 hermanos, Juan, se casó y formó su propia familia. Su padre era oftalmólogo y los educó con severidad, con austeridad, con resiedumbre, lo cual sin duda pues formó el carácter de estos hombres. Creo que su relación con la Compañía de Jesús inicia al realizar los estudios de bachillerato en el Colegio de los Jesuitas de Tudela, en Navarra, en calidad de interno. Un colegio que en ese entonces era para internos y su familia vivía en Bilbao y él se trasladó a Tudela para estudiar el bachillerato en un colegio de los jesuitas. Y terminando el bachillerato, apenas con 17 años, en septiembre de 1947, ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús en Loyola, que estaba entonces junto a la Casa
solariega del fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola. En ese entonces se pedía a los distintos noviciados de España que escogieran novicios para ir a fundar noviciados o fortalecer los noviciados en América Latina. Y en ese caso, la provincia de Loyola Occidental, de Castilla Occidental, pues se le asignó apoyar y venir a fundar el noviciado en la provincia centroamericana, entonces era viceprovincia en El Salvador. Y él vino en 1949, al principio del segundo año de noviciado, con otros compañeros novicios y con el maestro de novicios, el padre Miguel Elizondo, para fundar el noviciado jesuita en El Salvador. Y tuvo a esa edad, 18 años, su primer contacto con este país, con su gente y con una realidad de pobreza que marcaría su vida entera. Posteriormente, al terminar el noviciado, fue enviado a Quito, Ecuador, donde estudió humanidades y filosofía durante 5 años. En ese momento, en Quito, estaba pues lo que llamaban el juniorado y el filosofado casi para todas las provincias de América Latina. Y ahí se encontró con jesuitas de toda América Latina, aunque varios de ellos eran de origen español, porque al igual que él, habían venido a América Latina en el segundo año de noviciado. Creo que allí, pues él tuvo un importante encuentro con las letras a través de los estudios de humanidades, con la filosofía y con los autores clásicos, y conoció a 2 jesuitas que serían importantes en su vida. Fueron sus maestros y él, pues después se referirá a ellos como personas con una gran sabiduría, como ejemplos de jesuitas, de cristianos, ejemplos de personas capaces de formar a otros. Fueron los padres Aurelio Espinosa Polit, ecuatoriano, y Ángel María Martínez Baigorri, navarro, al que admiraba como poeta. Con ambos mantuvo una comunicación durante un largo tiempo después de los estudios, y sobre ellos escribió también varios artículos. A mí me ha llamado la atención lo que escribe sobre el padre Espinosa Polit y cómo él lo admira, lo escribe a raíz de su muerte, y nos habla del padre Espinosa Polit como una persona muy trabajadora, como una persona que atendía pues en sus actividades docentes y formadoras, a la vez en actividades administrativas, siendo rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, dedicándose a la cultura, a escribir. Y me llamó la atención porque lo que él admira de Spinoza Polit, creo yo, que él lo replica en su propia vida, porque también se caracterizó por su gran capacidad de trabajo, de estudio, de administración, de docencia, de investigación y de formación también de otros jesuitas. Estos 2 hombres, Aurelio Espinosa Polit, Ángel Martínez Baigorri, serán como sus grandes maestros, juntamente con el padre Miguel Elizondo, el padre Karl Rahner y Javier Zubiri. Y creo yo que a otro nivel, pero otro gran maestro que le dejó un impacto enorme en su vida, y eso lo constata el padre John Sobrino, que es quien mejor conoció a Ellacuría, pues fue Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, arzobispo mártir de San Salvador.
Al terminar sus estudios de filosofía en Quito, regresa al Salvador en esa etapa que los jesuitas tenemos entre los estudios de filosofía y teología, que le llamamos el magisterio, y enseña filosofía en el seminario San José de la Montaña, a los que se están preparando para el sacerdocio diocesano. Fueron años importantes que le permitieron conocer mejor a la iglesia salvadoreña, conocer también la realidad salvadoreña. En 1958, pues inicia sus estudios de teología en Innsbruck, Austria, donde pues realizará la licencia en teología, será ordenado sacerdote en Innsbruck, y esos años creo que los aprovechó al máximo, pero no los recuerda con entusiasmo. Austria le pareció un país frío y oscuro, y probablemente pues algo que le mantuvo alegre y animado, y como un escape del estudio de la teología fue su gran pasión por el fútbol, pasión que mantuvo toda su vida y que todos los domingos a través de una radio de onda corta seguía los partidos de la Liga Española, especialmente aquellos en los que jugaba el Athletic de Bilbao. Posteriormente de Innsbruck pasa a Madrid, donde realizará sus estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección de Javier Zubiri, y pues ahí sabemos que se da esa enorme amistad y a la vez esa relación de maestro y discípulo entre Javier Zubiri y Ignacio Ellacuría. A su vez, pues terminó la formación propia de la Compañía de Jesús, haciendo su tercera aprobación en Irlanda. Un largo periodo fuera del Salvador, casi 12 años, hasta que regresa de nuevo al Salvador, y ya regresa a la Universidad Centroamericana, que fue recién fundada, había iniciado sus cursos en 1966 e inició dando clases de filosofía. Una universidad pequeña que se estaba pues constituyendo, muy orientada a la economía y a la ingeniería. Esa la orientación que tenía al inicio la universidad, y sin duda que fue Ellacuría que pues insistió y logró que la universidad fuera abriéndose a las áreas de las humanidades. Y se creó la Facultad de Ciencias del Hombre y la Naturaleza como facultad que recogería todas las carreras vinculadas con las humanidades. Él quiso que la UCA tuviera carrera de filosofía y que también tuviera una maestría en teología que fundó juntamente con el padre John Sobrino. En la UCA fue jefe del departamento de teología, dirigió la revista de estudios centroamericanos ECA y sobre todo escribió muchísimo en ella, y en noviembre de 1979 asume como rector y vicerrector de proyección social de la universidad. Él asume como rector porque en octubre del 79 tiene lugar un golpe de Estado a la dictadura militar, es un golpe cívico-militar, y el rector de entonces de la UCA, el ingeniero Román Mayorga, asumirá la coordinación de la Junta de Gobierno que se instala con el golpe militar. Entonces, por eso Ellacuría asume el rectorado, quizás lo hubiera asumido más tarde, lo asume de alguna manera, pues diríamos que como emergencia para sustituir al rector que pasa a ser parte de la Junta de Gobierno.
Y ahí pues continúa el trabajo, iniciado todo ese trabajo de reflexión que ya se había hecho y de lo que están los documentos, y va trabajando para que la universidad pues se caracterice por su excelencia académica y por su proyección social y su incidencia en la transformación de la sociedad salvadoreña. Quizás el primer momento, pues, donde Ellacuría es conocido de una manera más amplia por su crítica a la realidad es cuando en 1976 se da un proceso de transformación agrario que es impulsado por el régimen militar, pero que la oligarquía se opone a la misma, y una reforma agraria que había sido de alguna manera, pues, siguiendo una propuesta trabajada en la universidad y en la que él participó, fue rebajada a casi nada, y entonces él escribió un editorial que se tituló A sus órdenes, mi capital, donde pues denuncia que esa reforma agraria se frustra debido a la oposición de la oligarquía y que los militares se pliegan a la oligarquía. Eso significó un primer conflicto entre la universidad, el gobierno y la oligarquía salvadoreña, y el gobierno decide quitarle a la universidad un subsidio que le daba desde su fundación, y a partir de ese momento, pues la universidad eh, es un punto de ataque del gobierno y de los poderes políticos conservadores por la posición crítica de la universidad. Es también en esta época donde conoce a Monseñor Romero, y cuando éste asume como arzobispo de San Salvador en 1977, Ellacuría le escribe pues diciéndole que siente desconfianza hacia el trabajo que puede realizar como arzobispo. Había sido ya obispo auxiliar de la arquidiócesis, y pues se había mostrado como muy conservador, pero ahí se da un cambio enorme con el asesinato del padre Rutilio Grande, amigo del arzobispo Romero, y entonces Ellacuría va acercándose cada vez más y más a Monseñor Romero, se convierte en un gran colaborador y también en un gran admirador de Monseñor Romero, y en el año 1985, a título póstumo, la universidad le dará el doctorado honoris causa a Monseñor Romero. Ellacuría, después de la ofensiva militar que tiene el FMLN en enero de 1981, es muy consciente de que el conflicto armado en El Salvador va a traer un enorme dolor y una enorme destrucción al país. Y ya desde ese momento él plantea la necesidad de encontrar una salida, que la violencia armada no va a ser ninguna solución a los problemas del Salvador, y que es necesario buscar el diálogo entre las partes enfrentadas para conseguir la paz cuanto antes, y esa paz para terminar con el sufrimiento del pueblo salvadoreño y la destrucción de la sociedad. Una posición que no fue comprendida por ninguna de las partes, pero en la que él siguió trabajando con ahínco, sin desfallecer, convencido de que a pesar de todas las dificultades y de todas las turbulencias que pudieran haber, el diálogo era el único camino posible,
y la historia le dio la razón. Lamentablemente, pues él fue víctima de esa confrontación, fue víctima de ese rechazo a su posición de buscar la paz a través del diálogo y la negociación el 16 de noviembre de 1989. Y ahí... Tenemos que ir a una breve pausa, pero al regresar de la pausa continuaremos con un segmento adicional de la conferencia. Nos vemos en breve. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos nuevamente a su programa Iglesia, Estado y Sociedad, que en el día de hoy estamos discutiendo, presentando extractos de una conferencia que nos dio el rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, de El Salvador, y que trata sobre la figura del padre Ignacio Ellacuría, quien fuera rector de la UCA, un personaje importante en las luchas sociales, las luchas por el bien común y por los derechos humanos en El Salvador y en Centroamérica, y que hemos querido resaltar su figura y darla a conocer. Así que sin más, los dejamos con esta segunda parte de la conferencia que nos dictó el padre Andrés Oliva de la Esperanza. Esperamos que la disfruten. Creo que conocer a Ignacio Ellacuría como ser humano y como cristiano, antes que como universitario y como teólogo o filósofo, pues nos ayuda a conocer aquello que dio sentido a su vida y aquello que para él era fundamental, que nos ayuda a entender su obra, ¿verdad? Y a entender por qué Ignacio Ellacuría hizo lo que hizo y escribió lo que escribió. Para el padre John Sobrino y para otras personas que lo han conocido, pues no dudan en afirmar que no abundan personas como Ignacio Ellacuría, con lealtad total a las mayorías populares, con entereza para defenderlas, aún a costa de un alto precio, con honradez para no dejarse embaucar por cantos de sirena, con convicción para seguir una tarea hasta el final. Un hombre recio en el pensamiento, en la praxis, en la esperanza y en la fe. Una persona que comunica luz y ánimo, que con su ser humano humaniza nuestras vidas, pues nos ha comunicado verdad, dignidad, esperanza, amor y sentido de la vida. Y esto que afirma el padre Sobrino, yo se lo he escuchado, como les digo, a otras personas, especialmente a dos personas laicas que fueron invitadas por Ellacuría a venir a trabajar a la UCA. Y eso les cambió su vida porque pues se enamoraron del Salvador, de su pueblo, pero también el proyecto universitario de la UCA dio mucho sentido a sus vidas. Para Antonio González, que fue pues discípulo de Ellacuría, lo característico de la labor intelectual de Ignacio Ellacuría no consiste en haber puesto la praxis histórica de la liberación en el centro de sus reflexiones filosóficas, sino en haber hecho de la filosofía un elemento constitutivo de una existencia dedicada a la liberación. Y creo yo que se puede añadir también de haber hecho de la teología y de su trabajo universitario un elemento constitutivo de una existencia dedicada a la liberación. La vida de Ignacio Ellacuría estuvo dedicada por entero a la tarea de liberar a los oprimidos. Y en su praxis sociopolítica, académica, Ellacuría se dejaba guiar solo por sí los procesos históricos
aceptando, por supuesto, la normativa ética y cristiana, favorecían a las mayorías pobres y oprimidas, y por nada más. Ese era su principal criterio. Paso ahora a hablar de las causas de Ignacio Ellacuría. La causa principal de Ignacio Ellacuría fue bajar de la cruz al pueblo crucificado. Además, que es el que acuñó esa frase del pueblo crucificado para referirse a los pueblos empobrecidos de los países del tercer mundo. Ellacuría fue un hombre apasionado por el servicio y se preguntaba, ¿qué tengo que hacer? Una pregunta muy ignaciana de aquellos que han hecho ejercicios espirituales, pues Ignacio de Loyola nos invita a ponernos ante Jesús crucificado y preguntarle, ¿qué tengo que hacer? La respuesta siempre fue servir, en la línea ignaciana de en todo amar y servir. Y por eso su vida fue una vida descentrada, una vida en servicio en favor de otros, un servicio que fue creciendo también a ser desde los otros, tanto porque esos otros daban sentido a su vida, como porque lo iluminaban en cómo servir. Ese servicio se fue preguntando cómo debía concretarse ese servicio al que él se sentía llamado. Y lo fue comprendiendo no como cualquier servicio, sino como un servicio muy específico, bajar de la cruz al pueblo crucificado. Y esta respuesta tuvo una raíz clara, era el sufrimiento de las víctimas. Ellacuría es un hombre con una vida transida por la misericordia, pero la misericordia entendida como reacción hacia el sufrimiento de las víctimas históricas, que fuera benéfica para estas y liberadora en contra de sus victimarios. Y todo ello por existencia del sufrimiento que él veía como fruto de la injusticia. Ellacuría la misericordia la historizó como justicia, tanto porque los pueblos crucificados son pueblos enteros, millones de seres humanos, no solo en El Salvador, sino en el mundo entero. Y porque vio claro que la razón de este sufrimiento, de las heridas de este pueblo, está en la injusticia, en una injusticia además que se ha encarnado estructuralmente en la sociedad. A Ellacuría se le removieron las entrañas al ver a todo el pueblo postrado, oprimido, engañado, burlado, y eso le hizo reaccionar, no quedarse como quizás hacemos muchos en un puro lamento. Tampoco pactó con ese dolor, ni se dejó llevar por la indiferencia, ni por la desesperanza, algo que es bastante común. Y decimos, no hay nada que hacer, sino que asumió la causa de impulsar la justicia como el camino para bajar de la cruz al pueblo crucificado y de generar esperanza a través de mostrar el proyecto de Dios para la humanidad. Para él, el sufrimiento de un pueblo no es algo gratuito, sino que tiene profundas raíces humanas y que se debe a cómo el ser humano ha organizado la vida social, política, económica, y ha generado esas estructuras que generan este sufrimiento porque son injustas en sí mismas y generan injusticia. Y estas
deben ser erradicadas y sustituidas por otras estructuras que produzcan lo contrario, que produzcan en lugar de muerte, vida, en lugar de odio y enemistad, amor y fraternidad, ¿verdad? Y por eso Ellacuría se rebeló contra esa realidad y se entregó al trabajo de revertir esta historia de inhumanidad, haciendo de ella la causa y el sentido de toda su vida. Ya hemos dicho que esa formulación de pueblo crucificado es una formulación propia de Ellacuría y se debe también a la unión que él descubrió entre el pueblo sufriente y el siervo sufriente de Yahvé. Este pueblo crucificado, dice Ellacuría, es la continuación histórica del siervo de Yahvé, al que el pecado del mundo sigue quitándole toda figura humana, al que los poderes de ese mundo siguen despojando de todo, le siguen arrebatando hasta la vida, sobre todo la vida. Ellacuría vivió su vida con una actitud similar a la del buen samaritano de el Evangelio, aquel buen samaritano que Jesús pone como ejemplo en el Evangelio de Lucas de cómo debe ser el amor al prójimo y de quién es nuestro prójimo en aquella parábola, al menos para mí, tan maravillosa, ¿verdad?, del buen samaritano. Un hombre que está herido en el camino. Pasan levita, maestro de la ley, dan un rodeo para pasar de largo y no tener que atender a ese pobre herido. En cambio, un hombre de un país pagano, samaritano, es el que se acerca, el que le cura las heridas, el que lo carga en su montura, lo lleva a una posada y se hace cargo de su recuperación. Así fue la vida de Ignacio Ellacuría. Al ver a la gente herida, al ver al pueblo crucificado, él pues no da un rodeo, sino que se acerca para conocer ese sufrimiento. Y ahí es donde él conoce el dolor por el sufrimiento de las víctimas. Un sufrimiento con el que nunca pactó, con el que nunca tampoco relativizó, sino que se acercó y buscó conocer a fondo ese sufrimiento, pero también las causas de ese sufrimiento. Y por eso su pasión por conocer la realidad tal cual es, ¿verdad? Porque en ella también aprendió cuán inhumana era la pobreza y cómo se estaba dando una muerte cruel e injusta a las mayorías de El Salvador. Se dejó impactar por la tragedia de este mundo y se dejó llevar por la ponerse al servicio de las víctimas de esta tragedia. De Ellacuría podemos afirmar que fue un hombre con hambre y sed de justicia. Fue un apasionado de la justicia. Y entendemos la justicia no como la justicia del orden legal y jurídico, sino de las relaciones entre los seres humanos. De esa manera, pues, podemos decir que Ellacuría fue un hombre que vivió esa bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. La justicia le obsesionó a Ellacuría, dirá Jon Sobrino. Y Jon Sobrino tiene esta frase refiriéndose a Ignacio Ellacuría, dice: ante esta realidad inhumana,
no buscó solo eliminar o aliviar la pobreza, sino cambiar realmente un mundo antagónico, dividido entre empobrecidos y empobrecedores, entre víctimas y verdugos. Un mundo que expresa el mayor fracaso de lo humano, la propia autodestrucción de la familia humana y el mayor fracaso del Dios creador. Por ello, formula esa realidad de los pobres como pueblos crucificados para expresar que se trata de pueblos enteros que mueren, pero no por azar o por cosa del destino, sino porque son llevados a la muerte injustamente por otros seres humanos. Y eso no se debe solo a un conflicto, a una guerra, sino a una realidad injusta de cómo se han estructurado nuestras sociedades y de los sistemas que las rigen. Para Ellacuría, la justicia era la conjunción de la misericordia y el amor específicos que se dirigen a las mayorías en cuanto oprimidos. El amor eficaz a las mayorías es lo que dirigió la elección que él sintió que tenía que hacer como jesuita, como cristiano, como persona. Y por eso buscó trabajar en aquello que lograra incidir en las estructuras sociales, económicas y políticas, ¿verdad? Y de esa manera siguió uno de los principales criterios de otro Ignacio, Ignacio de Loyola, que en las constituciones de la Compañía de Jesús, a la hora de hablar de los criterios que debemos seguir para escoger los ministerios en los que debe emplearse la Compañía de Jesús, dice que debemos buscar el bien más universal, porque cuanto más universal, mayor es el bien. Pero además, para Ellacuría, la justicia y la injusticia son dos realidades duélicas y excluyentes. No hay más o menos justicia. Hay justicia o hay injusticia. Y yo creo que esta visión duélica y excluyente es muy importante, porque actualmente a veces nos conformamos en que hayan ciertos pequeños avances de justicia en medio de sistemas que son totalmente injustos, ¿verdad? Y entonces nos conformamos con eso cuando debemos trabajar para que la justicia sea plena, que es de la única manera que puede haber justicia, ¿verdad? Y es a través de esa visión de justicia en la que Ellacuría ve que es una realidad central para comprender y construir el contenido de su teología. La teología de Ellacuría parte del reino de Dios, del reino de vida básica y digna para los pobres, erradicada la represión y la opresión, como un reino de fraternidad para todos, tal y como lo anunciaron los profetas del Antiguo Testamento y el mismo Jesús de Nazaret. Y la liberación estará para Ellacuría intrínsecamente relacionada con la justicia. Y por eso afirma, la revolución que se necesita, la revolución necesaria, será aquella que pretenda la libertad desde y para la justicia, y la justicia desde y para la libertad. La libertad desde la liberación y no meramente desde la liberalización, ¿verdad? Y ahí deja claro que su liberación nada tiene que ver con los proyectos liberales, sea esta económica o política, para superar así el mal común dominante y construir un bien común, entendido este en contraposición de aquel y procurado desde una opción preferencial por las mayorías populares. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que el contenido del mismo haya sido de mucho
conocimiento enriquecedor para ustedes, que les haya servido para conocer mejor la figura de este gran hombre que fue el padre Ignacio Ellacuría, para entender mejor lo que fue su vida, su obra y su pensamiento, y sobre todo que su ejemplo nos anime para que asumamos cada uno de nosotros las luchas y las defensas de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, a lo que nos llama el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Con esto despedimos este programa del día de hoy. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora para otra edición más del programa Iglesia, Estado y Sociedad. Muchas gracias por su sintonía. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.